Bien amigos, estamos con Juan Cheput, vocero de Perú Posible, para una entrevista, pero vamos a ir un minuto con información en vivo desde el Congreso de la República, antes con Jimmy Chinchay. Jimmy, adelante por favor. Así es, Cristian, rápidamente la bancada de Perú Posible utilizó la sesión plenaria para pronunciarse respecto a lo que se ha hablado en los últimos días y en las críticas a esta ruptura entre el partido de gobierno con el grupo de Alejandro Toledo. Vamos a escuchar al legislador José Luis León, quien habla de que no se pretende petardear al gobierno con esta decisión de alejarse del poder ejecutivo. Escuchemos. Y oponernos, ser críticos democráticamente en lo que tenga que criticarse. Y desde esta bancada, conforme lo hemos venido haciendo, sin alineamientos irresponsables, sino con abrazos críticos a veces, oponernos a las iniciativas que no convengan al país. No está más en el Ejecutivo, pero no quiere decir que esté opuesto en las cosas que convengan. Para desvirtuar lo que en algún momento se ha dicho, que nosotros o que el presidente de nuestro partido ha querido poder para seguir en este Ejecutivo. De ninguna manera venimos a desvirtuar, venimos a negar esta posición. Gracias, presidente. Bien, fueron las declaraciones entonces de José León en un tema que le originó 2 días de duras críticas al expresidente, a quien le dijeron que había realizado un berrinche, una pataleta, y hasta le pidieron que se ubique, ya que él no es el presidente de la República, él es un expresidente que no puede venir a emplazar al mandatario en funciones en estos momentos. Es la información desde el Parlamento Nacional. Adelante, Cristian. Gracias, Jimmy, por la información. Bien, Juan Cheput entonces con nosotros. Juan, muy buenos días. Hola, Cristian. ¿Cómo sientes todas estas reacciones que han generado la oposición antes de entrar a la posición en sí de Perú Posible? ¿A qué crees tú se deben estas reacciones tan apasionadas contra Alejandro Toledo? Efectivamente, es natural que algunos adversarios desciendan a la bajeza con facilidad, ¿no? Como es el caso de Mauricio Müller o el mismo congresista Aguinaga, que siendo adversarios no comprenden que nosotros somos un partido político soberano que toma decisiones en base a la reflexión política, que hemos visto un conjunto de indicios que nos obligan a alejarnos del poder ejecutivo, pero que sin embargo hemos insistido en que vamos a seguir apoyando la gobernabilidad y sobre todo al régimen democrático. Cuando vemos la reacción destemplada de parte de estos congresistas, adversarios como te digo, nos reafirman que estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque ya no va a haber pretextos para que ellos se alineen, como lo venían haciendo, con el oficialismo en un conjunto de vocaciones. Ya Perú Posible no será el biombo que impide que se vea lo que sucede en la realidad. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Que el aprismo y el fujimorismo están en serias conversaciones con los señores nacionalistas de Gana Perú y se manifiesten una serie de votos. Entonces, que se sincere la derecha, que se sinceren de una vez, y de esa manera la población podrá entender por qué la lucha contra la corrupción, por ejemplo, ha fracasado. La megacomisión fue saboteada por este conjunto de personas. Hay la posibilidad de un indulto a Alberto Fujimori, como lo mencionó el propio presidente del Congreso, y así hay una serie de aspectos que podrían estar configurando una gran alianza de derecha. Esas conversaciones con el aprismo y fujimorismo no son justamente porque Perú Posible no le va a dar más ese apoyo en el Congreso a Perú Posible. En absoluto. Perdón, a Gana Perú. Todas las cosas que hemos mencionado son de hace bastante tiempo. Lo de la mega comisión, el sabotaje a Javier Díaz-Canseco y a Heriberto Benítez es algo que data de hace 2 meses. Nunca ha habido un propósito político de apoyar con firmeza la lucha contra la corrupción, y en ese sentido el APRA ha sido el gran beneficiado, a tal punto que sus 2 principales voceros, Mauricio y Javier Velázquez, han salido a defender, por un lado, al nacionalismo, a convertirlo en víctima respecto a nuestra decisión. Por eso, cuando yo veo que ellos se ponen y se crispan con tanta facilidad, pues nos confirmamos que estamos en el camino correcto. Nosotros merecemos cierta distancia para ejercer un rol de conciencia crítica del actual gobierno y convertirnos en eficientes vigilantes del régimen democrático. ¿Estás diciendo entonces que la megacomisión que va a investigar a Alan García Pérez nace muerta, va a ser un chiste, no va a ejercer nada? En un primer momento dije yo que era una comisión sin peso político, indiqué inclusive, tal como lo acabas de mencionar, que nacía muerta, y lo estamos viendo. ¿Cuáles son las sesiones que se están realizando? ¿Cuáles son
los avances que hay sobre el particular. Ya quedó en el ostracismo y el tiempo está corriendo. Cosa distinta hubiera sido si personajes con oficio, como Heriberto Benítez o Javier Díaz-Canseco, estarían participando. Tendría otro tipo de vuelo, les harían caso, la remisión de documentación sería más eficiente, y sin embargo vemos que en la actualidad esa mega comisión pasa absolutamente desapercibida. ¿No confían ya absolutamente en nada en Gana Perú? Es decir, Sergio Tejada, ¿tienes la seguridad que no, efectivamente, no está comprometido en la lucha contra la corrupción y en encontrar anticuchos del gobierno anterior? Está a tiempo de corregirse. Espero yo que una vez que pase este breve receso parlamentario por las fiestas navideñas, retome el camino por el cual ha confiado el país en él, al darle la presidencia de esta comisión investigadora, y empiece en realidad una verdadera investigación de algo que merece ser no solamente dilucidado, sino sancionado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la preside justamente una persona que está en alianza con ustedes. ¿A esa comisión tampoco le tiene fe? Porque tú has dicho que en la lucha contra la corrupción se ve que Gana Perú está en alianza con el fujimorismo, con el aprismo, y por lo tanto se habría prácticamente pro corrupción. Así es, pero en el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales creo que está haciendo un eficiente papel no solamente Víctor Andrés García Belaúnde, sino también Marisol Pérez. ¿Por qué? Porque no solamente han emitido un informe contundente, sino que también han cuestionado la actitud del fiscal Peláez al inhibirse de investigar al señor Omar Shejade. Ese es otro aspecto que está pasando desapercibido. Y son las cosas que casualmente no ve nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? Él se limita única y exclusivamente a lo económico y se olvida de que hay una serie de señales de claudicación ante la lucha contra la corrupción, de falta de respeto a los derechos humanos, de ignorar la institucionalidad y el sistema de partidos en este gobierno, que han generado en su conjunto que nos alejemos de participar en el Ejecutivo. Se puede obviamente prescindir, ¿verdad?, de obviamente las declaraciones y reacciones destempladas de sus opositores políticos e incluso hasta de Mario Vargas Llosa. Pero ¿qué pasa con un partido que busca, como todo partido, la aceptación, la aprobación popular? La aprobación popular respecto a la reacción de Perú Posible frente a esta alianza, a esta ruptura, creo yo, ha sido negativa. No sé qué dirán las encuestas, pero por lo menos nuestra humilde encuesta aquí en el Twitter le daba con palo a la posición de Alejandro Toledo. ¿Eso tampoco le importa a Perú Posible? Claro que nos importa la opinión pública, pero las decisiones políticas no maduran en el corto plazo. Sus resultados se ven en el mediano y largo plazo. ¿Tú crees que la gente en el largo plazo va a saber entender que esa fue la decisión correcta? Cuando vean que con la suficiente anticipación Perú Posible dijo cuidado, hay esta serie de indicios que hablan de una militarización, hay una serie de evidencias que hablan de un auto